Bienvenidos a esta mesa de discusión sobre los retos de la igualdad y la inclusión y la violencia por razón de género. Hoy hablaremos sobre temas cruciales para avanzar hacia una sociedad más justa. Para comenzar, ¿qué retos ves en términos de visualización y la inclusión de personas con diferentes gustos y preferencias? El reto principal es lograr que se visibilicen todas las identidades sin caer en la exclusión. Muchas veces las personas son ignoradas o marginadas por sus gustos, preferencia o identidad de género, lo que genera exclusión social. Otro desafío también es que en muchos casos no solo se invisibiliza, sino que se subordina y desvaloriza a estas personas como si sus vidas y sus elecciones valieran menos. Eso nos lleva a otro punto clave: el uso de un lenguaje neutro y no binario. ¿Cómo ves esta evolución en el uso de términos inclusivos en un contexto legal? Es un avance que ya no podemos ignorar. En algunos países ya se está aceptando formalmente el uso de términos binarios en documentos oficiales. Sin embargo, en muchos lugares la falta de adaptaciones normativas sigue siendo un obstáculo. Es importante que las leyes reconozcan estas identidades porque el lenguaje es una herramienta poderosa para visibilizar y darles a las personas un lugar en la sociedad. También debemos evitar expresiones ofensivas como reemplazar inválido por persona con discapacidad, ya que eso promueve el respeto y evita perpetuar estereotipos. Exactamente. La falta de un lenguaje inclusivo no solo invisibiliza a las personas, sino que perpetúa la violencia simbólica. Muchas veces se utiliza términos despectivos sin que las personas se den cuenta de su impacto. Como comunidad enfrentamos la lucha de romper estos estigmas y asegurar que el lenguaje que se usa en la sociedad nos incluya a todos. ¿Cómo conectas esta idea con la violencia por razón de género, especialmente con la que enfrenta la comunidad LGBT más en México? Lamentablemente en México, la discriminación contra personas LGBT, especialmente personas trans, sigue siendo un problema grave. Aunque en 2011 se reformó la Constitución para prohibir la discriminación por preferencias sexuales, seguimos viendo casos de exclusión social y pobreza. Estas situaciones aumentan la vulnerabilidad de las personas LGBT a la violencia física, psicológica y estructural. Es un ciclo que no se rompe fácilmente porque está profundamente arraigado de los estereotipos de género y la falta de políticas públicas eficaces. Y esta violencia no solo es física, también hablamos de violencia psicológica y económica. A menudo no se considera que ciertos actos son violentos porque no implican agresión física, pero los juicios de valor sobre lo que es o no es violento están cargados de estereotipos de género. Por ejemplo, la legítima defensa en muchos casos se basa en reacciones violentas masculinas, ignorando el contexto de violencia que viven las mujeres. Exacto, y esto se conecta con la estadística que muestra que los hombres son menos propensos a cometer actos violentos. Aquí es donde entra la necesidad de trabajar en políticas públicas que no solo castiguen la violencia, sino que también modifiquen las percepciones culturales sobre los roles de género. Eliminar estereotipos es crucial para reducir la violencia de género y crear una sociedad más inclusiva. ¿Cómo creen que podemos fomentar un entorno más plural y diverso en nuestras sociedades? Es fundamental celebrar la diversidad. Esto implica reconocer y respetar todas las identidades, culturas y géneros y crear espacios donde cada persona se sienta valorada por quien es. Para lograr todo esto necesitamos más recursos lingüísticos y educativos que nos permiten referirnos a las personas sin discriminación y con respeto. Y sobre todo, generar políticas públicas que se enfoquen en la inclusión y en eliminar los estigmas. Sin eso, la igualdad y el respeto seguirán siendo una meta distante. Además, debemos asegurar que las leyes protejan a todas las personas sin importar su identidad o situación. Necesitamos un sistema legal que no se quede en la letra, sino que también busque soluciones efectivas en la práctica. Gracias a todos por su aportación. Es evidente que los retos de la igualdad, la inclusión y la violencia por razón de género siguen siendo enormes, pero con un enfoque integral y respetuoso podemos seguir avanzando hacia una sociedad más equitativa y plural. Buenas tardes.